¿Puede una IA hacer una película íntegramente? Seguramente sí. Como puede hacer una canción, ¿no? El tema es cuáles puede hacer. Puede hacer las chotas. O sea, ese es el punto clave. Pero no es que hoy puede hacer las chotas. No voy a decir siempre va a poder hacer las chotas, pero voy a decir mayormente siempre va a hacer chotas, ¿no? Porque es completamente distinto el proceso de fabricación de de un elemento simbólico por parte de un humano que prueba algo, no le funciona, cambia cosas, intenta de otra posibilidad, vuelve a probar, piensa, ¿no? Es como un proceso permanente, se vincula con otros, ve cómo otros resolvieron problemas similares, ¿no? Es como un proceso muy específico que lleva mucho tiempo y que tiene todo el tiempo de ese proceso como cosa general una idea, ¿no? Una dirección a seguir. Hay como en cualquier obra de arte hay una intención primigenia que puede ir mutando, pero que siempre hay como ciertos puntos de claridad desde hacia dónde se quiere ir, eh, que exceden lo genérico, ¿no? Que exceden el decir, es un western, ¿no? O sea, vos en el fondo, aunque no puedas todavía materializarlo en elementos formales, sabes qué es, sabes cómo sería esa película, esa canción, y cómo no sería. Y la IA no funciona tan de esa manera, ¿no? La IA es como que hace como una especie de recuento infernal de datos y estadísticamente termina definiendo cuál sería la decisión más común, ¿no? ¿Cuál sería la decisión más lógica si alguien en determinados instrumentos, determinado género, con determinado estilo, quisiera hacer una canción así y así, ¿no? Pero esos resultados son bastante aleatorios, ¿no? O sea, pongámosle, una película te puede montar una película, una IA. Una IA te puede montar una película, sí, definitivamente sí. Las IAs definitivamente se van a usar muchísimo para hacer primeros cortes y ese tipo de cosas, como una cosa totalmente obvia. Eh, Ahora bien, la IA puede saber que está editando una persecución, mirarse 100 persecuciones, mirarse analizar cómo es la frecuencia de corte, analizar un montón de cosas, ¿no? Después de tal tipo de plano, qué es lo más normal que siga, después de tal tipo de plano, cuánto tiempo debería durar ese plano en función de otro, y puede llegar a puntos muy específicos. Para estos 4 planos la frecuencia ideal de corte sería 1 segundo. Yo también puedo llegar a eso. O sea, me llevaría mucho más tiempo que a la IA, y sobre todo sería una pelotudez atómica, porque ¿qué me importa? ¿Cuántas veces más seguido se cortó en qué punto en otras películas cuando yo quiero ver cuál es el punto óptimo para meter un corte en la mía? O sea, no no tendría el más puto sentido hacerlo, pero si quisiera hacerlo lo podría hacer. O sea, podría agarrar, podría hasta usar la IA. Podría usar la IA para preguntarle, en este tipo de caso, ¿cuál sería el punto, la frecuencia de corte ideal? Y lo monto como la guía me dice. El tema es, no funciona de esa manera. No es que, bueno, es 1 segundo. Montás en 1 segundo, cada 1 segundo y te queda perfecto. Algún plano necesitará 1 segundo, otro va a necesitar 1 segundo y 5 frames, otro va a necesitar medio segundo. Porque esencialmente la IA nunca va a poder hacer el proceso que sí haces vos, que tiene que ver con pensar cómo se articulan una serie de estímulos ópticos y sonoros que tienen que reproducirse simultáneamente en tus sentidos, ¿no? Tus ojos, tus oídos, que tienen que reproducirse en tu cerebro mientras articula un montón de relaciones y completa un montón de cosas, y que tienen que reproducirse en tu corazón mientras pensás, o sea, sentís emocionalmente qué cosas están pasando con todos esos juegos. Entonces, la IA puede saber en qué aproximadamente entre cuántos frames y cuántos frames tal plano
según lo definen todas las películas de terror, pero la IA no puede ver de ninguna manera si el punto que eligió te genera un súper cagazo o no. Entonces, las posibilidades de que la IA llegue a esos puntos excelsos del lenguaje son re aleatorios. O sea, depende mucho de que tenga un orto bárbaro y a veces va a lograrlo. Y un poco la prueba es, digo, películas no se vieron tantas. Milei el otro día subió un video todo con IA en su show. Lo que sí vemos mucho son canciones. Escuchamos como 1000 canciones hechas por IA y las que debemos escuchar y no sabemos que fueron hechas por IA. El tema es, de todas esas que escuchamos, ninguna es Los Dinosaurios, ninguna es Happy Together, ninguna es ninguna es una canción importante, o sea, nunca pasó, la IA escribió esta canción, es siempre, la IA imita una canción de Nirvana inédita, y es la peor canción que hubiera hecho Nirvana nunca. La IA revive la posibilidad de un dueto entre Freddie Mercury y John Lennon, qué sé yo. Con cosas absolutamente pautadas de estilo, o sea, con menos opciones que hace una canción. La IA no te conmueve en la puta vida. No significa que no pueda. El tema es, si la IA puede, si la IA hiciera de golpe Los Dinosaurios, la hace de orto. O hace una versión peor de la que puede hacer un humano entendiendo qué procedimientos está manipulando para generar qué cosas, o probándolo y encontrándolo por azar, pero encontrándolo, o sea, certificando ese encuentro. Eso es mucho más, mucho más probable a que de golpe la IA encuentre en sus algoritmos y tome justo las elecciones sin tener capacidades sensitivas, tome justo las elecciones formales específicas para construir eso que construye en una versión que simultáneamente te atraviese estéticamente, te atraviese intelectualmente y te atraviese emocionalmente. Eso me parece que no depende demasiado de que avance la IA. Simplemente la IA la IA nunca va a poder ser tan eficiente como un humano para hacer eso. Eso va a hacer que los estudios digan, no vamos a hacer una película que no te atraviese intelectualmente y emocionalmente. Van a hacer la verga que tengan que hacer con tal de levantar guita. Entonces, a los estudios les va a dar igual que el corte esté un segundo después o un segundo antes, porque no, en la medida en la que no sean un fracaso, digamos, en la que estas imaginarias películas con IA no sean horribles, al estudio le va a recontrachupar un huevo, o sea, a los artistas les va, en todo caso, a molestar, ¿no? Por otro lado, la cuestión está que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? O sea, así como para percibir y para habitar y para vivir el espacio-tiempo, la virtualidad ofrece posibilidades que disocian el cuerpo del espacio-tiempo. También pasa que las inteligencias artificiales hacen un poco lo mismo con el lenguaje, ¿no? O sea, una inteligencia artificial puede hablar, ¿no? Vos te escribís, te contesta, y el punto es, lo central, lo clave en el lenguaje, en la concepción del lenguaje, no del lenguaje cinematográfico, del lenguaje, para el siglo XX, ¿no? Para Wittgenstein tiene que ver con ese universo, con esa captura del universo sensorial experimentado, ¿no? O sea, el lenguaje es posible por un ser vivo que construye el mundo que lo rodea a partir del lenguaje. Las inteligencias artificiales hacen una simulación del lenguaje
muy, muy eficaz. Pero que en esos términos, por lo menos, no sería lenguaje, ¿no? En esos términos, o sea, si el lenguaje necesita la experiencia vital como un elemento absolutamente clave para hacer, bueno, no aplicaría pensar el lenguaje de las inteligencias artificiales como un lenguaje, sino más como un simulacro de lenguaje construido en base a algoritmos. Entonces, y eso un poco aplica a todo, ¿no? Aplica a todo lo que tiene que ver con pensar el rol de la inteligencia artificial en otros lenguajes.